Los estudios calculan más o menos que cuesta una mala contratación entre el 30% del salario anual hasta el 200% del salario anual, dependiendo de la responsabilidad que tenga. Sí, hay un sistema que recompensa a los mentirosos y exagerados. El sistema laboral está basado en yo llego a una entrevista tratando de mostrar que soy el que todo lo puede. Puedo diferenciar rápidamente qué personas terminan ganando mucho dinero, teniendo muchas responsabilidades muy interesantes en sus carreras y quienes de pronto se les dificulta ver esas oportunidades tan rápido. Porque alguno te va a decir, no, es que yo logré que esta marca sea la número 1 en su industria. ¿Tú? O un equipo de marketing de 20 personas. ¿Y cuál era tu rol en ese equipo? Un presupuesto de $1 millón. Sí. No se imaginan la cantidad de empresas que hacen pasar a los candidatos por 6 entrevistas, que se demoran 3 meses en responder. Solamente con que tú tomes la decisión en 2 semanas, ya estás por arriba del 80% de compañías que tratan la contratación como un proceso burocrático, que es una muy mala idea para atraer buen talento. ¿Cómo se aplica la tecnología en algo tan humano? ¿Cómo lo aplicamos para no deshumanizar el proceso, pero que nos ayude a ser más eficientes? Hay un tema que pocas veces tratamos y en el cual la tecnología también aplica mucho para el mercadeo, y es cómo creamos un equipo eficiente, efectivo y feliz de marketing. Y también, si tú estás buscando cómo aplicar para un puesto mejor en mercadeo, ¿cómo deberías hacerlo? Es el tema del que vamos a hablar hoy. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Somos Camilo Guerrero y quien les habla Óscar Avendaño. Y hoy para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Camilo, Óscar, por la invitación. Me pareció muy interesante y bueno, muy emocionado de darles toda la información que creo que va a ser muy valiosa para las empresas que necesitan contratar y para la gente que quiere crecer en sus carreras. Perfecto. Juan, cuéntale a nuestra audiencia quién eres tú y por qué deberían escucharte. Yo soy Juan Diego Hernández, llevo más o menos unos 10 años reclutando para todo tipo de industrias, para todo tipo de empresas, pero en los últimos 6 me he enfocado en crear una empresa que se llama Celigotech, ¿sí? Que básicamente ayuda a las empresas de Estados Unidos a encontrar talento remoto en Latinoamérica. Eso me ha dado una visión bien interesante de cómo funcionan los crecimientos de carreras rápidos, es decir, puedo diferenciar rápidamente qué personas terminan ganando mucho dinero, teniendo muchas responsabilidades muy interesantes en sus carreras y quienes de pronto se les dificulta ver esas oportunidades tan rápido, ¿no? Entonces creo que da un elemento interesante de cómo entender ese detrás, tras bambalinas de la contratación o el reclutamiento. Ok, bueno, ponemos la siguiente situación y es agencia de marketing, en su mayoría son los que nos escuchan, ¿no? O pues tenemos la empresa que necesita a alguien experto en marketing, contratan a alguien y dicen, bueno, si no funciona, tiene un periodo de prueba y pues sí, chao. Sí. Pero resulta que si uno se pone a analizar realmente el impacto, no solamente es un tema económico, sino que a veces el impacto dentro de una agencia es se tiró el cliente, se tiró el negocio. Sí. O sea, sí. Esta persona, cuando yo la entrevisté, tenía una expectativa muy alta de la persona y resulta que ahora no solamente perdí 2 meses capacitando a una persona sobre el producto o servicio, sino que el cliente ahora no confía en mí o el cliente se enfadó y se fue. Claro. ¿Es muy recurrente esto? Sí, total. Los estudios calculan más o menos que cuesta una mala contratación entre el 30% del salario anual hasta el 200% del salario anual, dependiendo de la responsabilidad que tenga. Una agencia de marketing es una agencia de reclutamiento, porque básicamente tú le das la responsabilidad de atención o servicio a una persona. O sea, la agencia de marketing solo puede crecer al nivel del talento que logre atraer. Entonces, si tú traes una persona que diga algo que no es correcto, que trate al cliente de una manera inadecuada o que simplemente no conozca el estándar de servicio que tú esperas dar, cometes un error grandísimo, porque si afectas esa relación y ese cliente. Y una agencia de marketing, las exitosas son clientes de años, de décadas completas. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con ese elemento, ¿no? Juan, te voy a contar una historia para entrar en este tema. Sí. Yo hace unos años estaba buscando una persona que me ayudara en mi equipo. Sí. Y yo dije, el perfil ideal para mí es una persona que haya estudiado ingeniería industrial y se haya especializado en mercadeo. Y salí a buscar. Y apareció una. Sí. Una hoja de vida espectacular. La verdad era muy junior porque estaba terminando las 2 carreras. Yo dije, ¿qué es esta locura? O sea, me encontré la que es. Hice pruebas, le puse a hacer un caso, unas presentaciones y
la verdad es que me descrestó. Yo dije, contratada. Es una de las peores contrataciones que he tenido. O sea, a los 3 meses tuve que decir, mira, no, ya definitivamente no vamos porque pues habría muchas historias muy divertidas de contar, pero el tiempo no nos da. El punto es que, ¿cómo hace uno desde marketing para no caer en el error de contratar a alguien solo por sus pergaminos, pues, vendehumos, como, o sea, yo hice esto, logré aquello, ok, pero ¿qué participación tuviste? No sé, ¿qué nos puedes dar como tip para saber cómo hacer una selección de personal sin caer en vendedores de humo? Sí. Hay una escala que a mí me gusta mucho, que es la escala del 0 al 1 de confiabilidad a la hora de contratar. ¿Sí? Que básicamente compara los diferentes tipos de métodos que tú puedes usar para validar que alguien sí te va a funcionar en el rol. Igual aquí siempre hay riesgo. O sea, cuando tú contratas seres humanos, estás asumiendo un riesgo. No existe empresa en el mundo que contrate al 100% con efectividad y todos salgan increíbles. Entonces, el diseño de una compañía siempre debería estar pensado para que si haces una mala contratación, salgas de la persona rápido y cambies, ¿sí? El sistema que tú creas como empresa. Pero entonces, si vas a ver, por ejemplo, el caso específico que te pasó, Oscar. En este caso, la confiabilidad vino de la carrera, ¿sí? Y me dijiste que hiciste pruebas. Sí. ¿Sí? Eso, según la escala del 0 al 1, nos da una confiabilidad de 0.5. O sea, el 50% te van a salir buenos, 50% te van a salir malos. Eso es lo que nos dice los datos que se han reunido a lo largo de años de contratación. Normalmente la escala más alta que tú puedes lograr en contratación está en 0.8. O sea, igual el 20% te va a salir malo en algún momento. ¿Sí? ¿Cómo logras el 0.8? Te basas en entrevistas estructuradas, ¿sí? Te basas en pruebas de trabajo reales que tú puedas ver, ¿sí? Y en logros pasados. Esa es la combinación perfecta, ¿sí? Entonces, ahí tuviste logros pasados, ¿sí? Tuviste pruebas reales. Tú me dijiste que hiciste presentaciones. ¿Qué tan específicas fueron las presentaciones hacia lo que tenía que hacer la persona? Pues aprendí un error que cometí allí porque le dije, ese es el brief y mañana nos vemos. Después mi conclusión fue, eso se lo ayudó a hacer alguien, no lo hizo ella. Claro. No fue en tiempo real. Hoy en día con inteligencia artificial. No, y ahora es más difícil. Antes de inteligencia artificial. Exacto, porque tu prueba no puede ser preséntame algo, sino quiero verte trabajar y quiero ver el resultado. Esa prueba en sitio es perfecta. Ven, y sobre ese tema, yo he escuchado gente que dice que uno debería contratar a una persona por 1 mes, 2 meses, un periodo y decirle, usted está en prueba. Y voy a trabajar con usted para saber si nos entendemos o no, para saber si sigue o no. Sí. Pero uno se pone a pensar, ¿qué tal que no? Claro. Entonces, ¿qué tan recomendable es hacer eso? ¿Por cuánto tiempo tendría uno que contratar a la persona para hacer ese trabajo y valor? Y si efectivamente cumple con los requisitos que uno necesita. Eso es difícil porque casi que el mejor talento del mercado casi siempre está ocupado. Entonces, para que trabaje contigo, lo tienes que hacer renunciar a otra cosa. Hay un costo de oportunidad muy grande ahí. Entonces, sí, yo también, tengo clientes que hacen prueba de un día, prueba de una semana, pero eso solo les permite atraer a la gente que está desempleada o que no, digamos que no necesariamente tiene un compromiso de largo plazo. Entonces es peligroso. Sí, por eso es que toma tanto tiempo y es tan difícil hacer una buena contratación. Esa frase de hire slow and fire fast, sí. O sea, si contrata lento pero despide rápido, tiene un sentido. O sea, uno puede contratar rápido, pero tienes que meter muchos recursos para que ese rápido tenga sentido. O sea, haces la prueba rápido, haces todas las entrevistas que necesitas, que yo recomiendo que no sean más de 4 en total. Pasa todo eso y ahí es donde llega, digamos que, una buena contratación. Pero siempre pensando que por que seas el mejor contratando, 10 o 20% de la fuerza laboral que contrates va a generarte algún problema o va a generarte un problema de expectativa. El objetivo es reducir entonces ese Nuestro riesgo. objetivo es reducir el riesgo, crear un sistema donde tengas menos riesgo para la contratación. ¿Por qué recomiendas hasta 4 entrevistas? Pasa algo con las entrevistas y es que mientras más información le pongas al entrevistado, ya no entiendes por qué estás decidiendo. Entonces tu decisión deja de ser objetiva y atrae a las personas que más resistan como la tortura, digo yo. Porque el proceso de selección es agotador. Sí, incluso la gente que está bien en el mercado, yo he visto rechazar ofertas simplemente porque está cansada.
porque ya no quiere tener que explicarle a alguien por qué es increíble en el mercado. Por eso yo he visto emprendedores o dueños de negocio grandes contratar personas así solamente por la validación que ya tienen en el mercado. ¿Sí? Si mañana Elon Musk estuviera libre en el mercado, ¿lo meterías a tu empresa o no? Sí. Claro. Sí. Tú quieres valor de esa persona y vas a encontrar una forma de que haya valor. Pero si haces a Elon Musk ir a 5 entrevistas, lo vas a perder. No le interesa. Le van a ofrecer un trabajo en cualquier otro lugar si es que él buscara trabajo, ¿no? Sí. Entonces, pasa mucho que los A-players, esos cracks del mercado, están ocupados. Entonces, tú tienes que crear una máquina que atraiga a personas competitivas, normalmente ocupadas, que están logrando grandes cosas. Y eso es muy difícil. Pero ahí me surge una duda y es, bueno, vamos a hacer entrevistas, pero ¿cómo identifico al vendehumo? Aquel que está haciendo unas promesas. Y también voy a otra reflexión. ¿Será que yo estoy haciendo la postulación bien? Pongo un ejemplo. Cuando uno va a LinkedIn, uno encuentra, necesito alguien para marketing, y sale una lista como de 20 cosas. Sí. Editor de video, especialista, community manager. Ninja de algo. Sí, exacto. Viaje a la luna, sí, especialista en inteligencia artificial, de eso modelos de yo no sé qué. Y, o sea, y uno a veces se encuentra que no sé si desde ahí ya se le está haciendo una expectativa a la persona para que me venda humo. No sé, o sea, yo como que no sé si desde ahí hay un problema y uno está causando de que la persona diga que sí sabe todo. No sé. Sí, hay un sistema que recompensa a los mentirosos y exagerados. El sistema laboral está basado en yo llego a una entrevista tratando de mostrar que soy el que todo lo puede. Ese es un problema que creo que nunca va a cambiar. O sea, fundamentalmente estamos entrenados para vendernos y la mayoría de personas piensa en vender como voy a tratar de o exagerar mis logros o decir que tengo un poco más de responsabilidad que la que tengo. Lamentablemente eso va a pasar. Tú miras perfiles de LinkedIn y muchas veces los nombres de cargo no coinciden con lo que realmente hacía la persona. Pero hay empresas pequeñas en donde para que tú te sientas mejor con el cargo que tienes, te van a poner gerente de marketing o VP de estrategia de growth, pero eres un junior o tienes 2 años de experiencia y manejas un equipo de un practicante. Entonces, ¿qué tan vicepresidente eres? El equipo es él. Realmente. Sí, entonces es muy difícil. Eso primero, cuando ustedes miren el nombre de un cargo, siempre compárenlo con la estructura donde trabaja ese cargo. Porque si yo digo que soy vicepresidente de marketing de Coca-Cola, ok, es un vicepresidente de marketing. Pero si yo veo un VP de marketing de una empresa que yo estoy seguro que tiene 20 empleados, seguramente el nivel de responsabilidad no da para un vicepresidente de una multinacional si quisiera reclutar eso. Porque a los headhunters nos llaman mucho para pedir fotocopias. O sea, viene Coca-Cola y me dice, tráeme al gerente de operaciones de Pepsi. Así. O sea, estos son mis 5 competidores más importantes. De aquí te recibo hojas de vida. Todo lo demás me hace ruido. Y eso pasa. Y por eso muchos cargos no se publican y se mueven tras bambalinas. Porque es más esfuerzo para Coca-Cola publicar que necesita esa persona y que le lleguen 1000 hojas de vida y que no le van a servir. Claro, y su equipo se ocupa un montón y tienen que revisar un montón de procesos y automatizar un montón de inteligencias artificiales para que les filtren todas esas personas. Dicen, no, pues mejor me voy a las 5 empresas que yo sé que ya tienen la estructura que a mí me sirve. Juan, entonces como líderes de mercadeo, ¿cuál sería tu recomendación para estructurar un cargo? Primero hablemos de estructurarlo y después hablemos de selección. ¿Cómo lo estructuramos? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer una estructuración de calidad? Sí, yo pienso que si la estructura de tu empresa necesita un cargo nuevo, tú deberías saber cuál es el resultado que esa persona tiene que lograr para que el cargo sea exitoso. El resultado. Y ojalá ese resultado sea cuantificable. ¿Sí? O tenga una forma muy evidente de saber esta persona fue una buena o una mala contratación. Yo parto de ese resultado para plantear el perfil. ¿Sí? A mí me ha pasado que llega una empresa y me dice, Juan, es que necesito un growth marketer. Yo digo, pásame un perfil. Van a ChatGPT, hazme un perfil de growth marketer. Y me lo mandan.
eso no me sirve de nada. O sea, sí, yo también puedo buscar en Google qué es un growth marketer, pero yo quiero saber qué es un growth marketer para ti. ¿Qué necesitas esa de persona ese growth qué marketer necesita lograr en tu organización? Y lo que yo busco es que los requerimientos sean de una persona que ya ha logrado eso en otro lado. Por eso es tan difícil conseguir trabajo para las personas junior, porque no han logrado nada todavía aparentemente en el mercado laboral. En cambio, las que tienen más experiencia consiguen muchas oportunidades más rápido, porque hay alguien que le sirve lo que tú ya lograste para que lo implemente en tu empresa. Entonces yo siempre pienso en eso para plantear los requerimientos. ¿Sí? O sea, tener claro los KPIs de una vez. Sí. Empezar la contratación desde el KPI. Y es que yo creo que a veces uno ve en LinkedIn unas postulaciones que uno dice, ellos no necesitan a una persona, ellos necesitan es una agencia. Sí. O sea, porque de hecho yo he sacado clientes así. Yo ¿Sí? miro postulaciones Ajá. y yo digo, no, ellos necesitan a 3 personas ahí. Claro. O sea, necesitan es una agencia porque, porque quieren que haga todo. Y es que cómo le vas a pedir al diseñador gráfico que sepa programar web. O sea, no. Claro. Y ese perfil no tiene una Eso correlación. pasa muchísimo en marketing. No tiene correlación alguna, pero una agencia sí te lo puede dar. Ok, entonces me parece súper importante lo que acabas de decir porque como mostrar en la postulación la meta es esta. Sí, partiendo del resultado que Y queremos tú ver. entonces cuando haces la entrevista, tú lo que vas a hacer es demuéstreme que usted ya cumplió una meta similar. Exacto. Demuéstremelo en la entrevista. Por eso recomiendo entrevistas semiestructuradas, nunca entrevistas abiertas. Si te vas a sentar con alguien a conocerlo para preguntarle, cuéntame de ti, y luego llevar la entrevista cómo te vas sintiendo ese día, es realmente lo mismo que leer el tarot o la grafología. O sea, sinceramente, si volvemos a la escala de confiabilidad, ¿sí? 0.2 da leer el tarot y 0.2 da la grafología, que sé que la aplican en varias empresas en Colombia. Lo mismo es sentarte con alguien y preguntarle, bueno, y cuéntame de ti, y tú, ¿quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y eres casada? ¿Y vas a tener hijos? ¿Estás embarazada? Porque lo hacen en las entrevistas todo el tiempo. Y luego lo único que haces es, ok, voy a contratar a esta persona porque me cayó bien, o porque se parece a mí, y como yo soy muy bueno en lo que hago, pues entonces ven conmigo a trabajar. Eso es lo que da una entrevista sin estructura. ¿Qué es la estructura? Es, obviamente, saluda, entra en confianza, conoce a la persona, pero de repente vea los requerimientos que ya planteaste del resultado. Ok, lo que necesitamos lograr aquí es esto. Y yo necesito una persona que ya lo haya logrado en otra industria. Cuéntame tú cómo lo lograste. Ahí hay un método que se llama el método STAR. Situation, task, acciones y resultados. ¿Sí? Eso es STAR. Eso es lo que tienes que averiguar. Ok, cuéntame bajo qué situación tú lograste esto. ¿Cuál era la tarea? ¿Qué acciones tomaste tú? Porque alguno te va a decir, no, es que yo logré que esta marca sea la número 1 en su industria. ¿Tú? O un equipo de marketing de 20 personas. ¿Y cuál era tu rol y un en ese equipo? presupuesto de $1 millón. Sí, o sea, no lo sabes. Cuéntame, ¿tú qué hiciste ahí? Exacto, como decías, Oscar. ¿Qué tareas lograste tú? ¿Y qué resultado es tuyo? Ahí identificas si es humo o no es humo. Ajá, ahí tratas de identificar. Claro, Y luego lo llevas a la prueba. Porque en la prueba te tiene que mostrar o te tiene que explicar, te tiene que detallar cómo lo logró. ¿Sí? Pero entonces, bueno, esto es definitivamente si estamos buscando ya un cargo que tenga una métrica, pero ¿qué tal si es alguien que dice, no, es que a mí me sirve la gente junior? O sea, la recién salida de la universidad, ¿cómo se hace? Casi siempre, si en tu empresa solo te sirve un junior, es porque creo que no tienes todavía tan claro el modelo de negocio. O no estoy hablando de toda la empresa, sino de pronto un rol en específico. O sea, no sé, que una empresa tenga su propio departamento de marketing y necesita a un diseñador gráfico, por ejemplo. Sí. Hay un portafolio. O sea, algún tipo de elemento me gustaría ver antes de contratar a alguien. ¿Sí? Porque también lo que pasa es que si tú permites que personas que no estén en un nivel de rendimiento alto entren a tu empresa, claro, baja la moral en general. ¿Sí? Porque a la gente que es competitiva en lo que hace le gusta trabajar con gente competitiva en lo que hace. Entonces tú puedes ser un junior, pero eres un junior que no puede presentarme un portafolio, o eres un junior que así no tenga trabajo ya desarrolló algo y ya demostró que tiene valor y por ahí le hizo un logo a una tía y
no sé, algo. Siempre hay alguna forma de demostrar que tú tienes un conocimiento que puedes llevar a la práctica. Porque uno de los predictores cuando no tienes ningún elemento, por ejemplo, en un junior, es la inteligencia, la capacidad cognitiva. Porque significa que no importa qué reto le toque, va a encontrar una forma de ser recursivo y resolver. Entonces ahí, por ejemplo, yo evaluaría eso. Evaluaría qué tanto esta persona puede resolver situaciones. No lo recomiendo cuando ya buscas un perfil con experiencia, pero en un junior puede funcionar muy bien. Ok. No, además es que me parece, porque seguramente muchos nos escucharán y dirán, no, entonces los juniors nunca tienen oportunidad en el mercado. Claro. Sí. Me lo dicen mucho. Sí, porque pasa mucho es también. muy duro. Ayer, de hecho, tuve una reunión con una cliente que me decía, es que para el manejo de redes sociales pedí un practicante. Ok. Entonces también cómo elegir ese practicante. Lo que tú dices, el criterio es, muéstreme usted qué ha hecho. Okay. Oye, tú mencionaste ahorita que mucha gente elige porque me cayó bien. Yo siempre he pensado que el tema de la química de eso es importante, porque también si uno le cae mal a alguien, pues qué pereza trabajar con esa persona. Y hay pruebas como el DISC y otras similares que buscan como entender ese match que hay entre el perfil de quien está contratando frente al perfil que se va a contratar, a ver si encajan bien o engranan bien. ¿Qué tan recomendable es eso? ¿Qué tan contundente es? ¿Debería uno hacerlo siempre? Definitivamente yo nunca recomendaría contratar a alguien que te caiga mal. O sea, sí, o sea, si definitivamente no hay esa química para trabajar, sobre todo con el jefe directo, imposible, o sea, no lo contrates, ¿sí? Pero tienes que tener mucho cuidado que lo que pasa en la empresa es que busques clones del dueño, o sea, del fundador o los fundadores. Porque entonces lo que pasa es que no logras un trabajo en equipo real, sino logras personas que te hagan caso y te sigan en todo lo que tú dices o traigan exactamente las mismas ideas que tú. Entonces lo que tú buscas es, yes sir. Entonces lo que buscas es crear un equipo que junto funcione. Por eso sí recomendaría mucho tratar de evaluar a las personas. Sí, está bien que hagas las pruebas psicotécnicas, pero otra vez volvemos al cargo. O sea, hay un culture fit, pero nunca me va a parecer más fuerte que eso se llama como role fit, o sea, que encaje en el cargo. ¿Sí? Eso suele pesar más que encaje en toda la empresa. Porque tú miras empresas gigantes, tienen tantas culturas adentro de la misma empresa que va a ser muy difícil. Si no todas las personas que trabajan en Apple se parecen, no todas las personas que trabajan pueden compartir una característica o dos. Pero de ahí en adelante son diferentes personalidades, diferentes formas de comunicarse. Entonces busca lo que te sirve para que ese cargo sea exitoso y por tanto la empresa, el beneficio de la empresa es el crecimiento, ¿no? Me parece que el tema de que una persona esté alineada con los valores de la empresa es importantísimo. Porque, pues, no sé, si en mi empresa creemos que no se debe trabajar más allá de las 5 de la tarde y contratamos un workaholic, pues vamos a chocar. Sí. Ese tipo de cosas también, ¿cómo las puede uno identificar? Es muy difícil. Por eso hablo mucho de la objetividad o tratar de acercarnos a la objetividad, porque es muy difícil medir, no sé, la honestidad, ¿sí? Es muy difícil medir la proactividad. Realmente cuesta muchísimo y hay psicómetras haciendo pruebas todo el tiempo y haciendo estudios muy profundos para tratar de entender eso, pero las mismas pruebas psicométricas para mí siempre deberían ser complementarias a una decisión de contratación. Yo tenía un cliente grande, una multinacional, que nos contrataba para varios cargos, pero ellos siempre mandaban la prueba antes de conocer a la persona. Si la persona no pasa la prueba psicotécnica, de por sí pasar una prueba psicotécnica no es posible porque no es un número, sino si la persona no da este resultado en la prueba psicotécnica, yo no lo quiero entrevistar. Pero la empresa fue creciendo y necesitaba roles cada vez más complejos. ¿Sí? Y por ejemplo, teníamos roles técnicos en donde necesitas un front-end developer o necesitas un QA o necesitas un data engineer, donde los requerimientos eran tan específicos que casi que tú no puedes elegir. Solo tienes un candidato, tienes 2 candidatos. Y esas contrataciones nos permitieron que ellos cambiaran su forma de pensar porque contrataron candidatos que de manera psicotécnica no encajaban.
¿sí? Pero fueron muy buenos candidatos en su rol y les generaba mucho valor a la empresa. Y tampoco tenían de dónde escoger, ¿no? Tú, de hecho, en tu perfil de LinkedIn cuentas la historia de una persona que la habían rechazado justamente por los... Cuéntanos un poco esa historia para no spoilear. Sí. Básicamente es una persona que tenía una prueba psicotécnica en donde no coincide con lo que nosotros habíamos visto en entrevista. Y ahí lo que uno hace es pelear por el candidato porque sabe que es un buen candidato. Si yo no... Con mi equipo lo que hemos hablado es no lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Porque el cliente tiene que tomar su decisión y él sabe su estrategia más que tú. Nosotros somos asesores, pero ellos toman la decisión final. Pero a veces nos pasa que tenemos un candidato que es muy bueno, que en serio sabemos que le podría dar mucho beneficio a la empresa. Entonces nos duele cuando lo descartan así. Nos llegó un documento y dice que no es apto. Ahí es donde peleamos, ¿sí? Entonces llamamos a ese cliente, logramos recuperarlo en entrevista, ya lo conocieron y se dieron cuenta porque pensamos que era un buen fit. El candidato terminó contratado. ¿Y cómo le fue? No, muy bien. Hacemos como una verificación cada cierto tiempo y los clientes ahí nos dan su feedback. Entonces sí, esa ha sido una de nuestras mejores, al menos de la contratación que el cliente ha sido más público, ¿no? Como que nos ha contado específicamente qué ha hecho y demás. Juan, tú mencionaste ahorita un término que me parece importante que nos cuentes un poco más. Y tú mencionas que uno debería convertir a la empresa en una máquina de atracción de talento. ¿Cómo se hace? ¿Qué significa eso y cómo se logra? Sí, claro. Normalmente las personas que quieren crecer mucho en su carrera les interesa trabajar en compañías que tienen un gran crecimiento. Yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, todo lo que pasó con Rappi y lo que se llama la Rappi Mafia. Rappi atrajo candidatos muy competitivos que dejaron trabajos que tenían más estabilidad, más salario, por ser parte de esto. La empresa creció, que retornó, y eso se convirtió en una marca empleadora que atrae a personas pensando que yo me puedo pasar a Rappi para crecer en mi carrera. Entonces eso atrae a un tipo de persona que es ambiciosa y quiere acelerar. Crear una máquina como esta cuando eres un unicornio, pues suena más fácil. El problema es armar el unicornio, ¿no? Que no le queda a todo el mundo fácil armar una startup que valga millones de dólares. Entonces, si tú no tienes esa ruta, si tú tienes la ruta de levantar mucho dinero y salir en prensa y salir en Forbes y que como fundador te escuchen mucho, ahí ya tienes una fórmula en que te van a seguir. Pero supongamos que tú no eres esa empresa, que estás haciendo bootstrapping o tienes una inversión de socios, pero no es tan grande, pero quieres seguir atrayendo talento. Yo pienso mucho en las marcas personales de los fundadores, importa mucho para atraer talento, ¿sí? En la estructura que tú crees con los roles altos, porque esos van a jalar a sus equipos que ellos ya saben que funcionaron. Entonces eso también atrae mucho. Y en procesos de selección ágiles que se enfoquen en resultados. ¿Sí? Eso también, no se imaginan la cantidad de empresas que hacen pasar a los candidatos por 6 entrevistas, que se demoran 3 meses en responder. Solamente con que tú tomes la decisión en 2 semanas, ya estás por arriba del 80% de compañías que tratan la contratación como un proceso burocrático, que es una muy mala idea para atraer buen talento. Entonces, si tú haces ágil tu proceso de atracción, vas a traer a candidatos que necesitan tomar decisiones rápido y que se toman su carrera muy en serio y lo que quieren es buscar un lugar que los haga crecer. Quisiera ir a un punto importante y es, bueno, existen varias plataformas donde las personas se postulan o uno contrata una empresa como la tuya para que haga ese trabajo y consiga pues ese talento ideal y obviamente imagino que tu empresa da garantías y todo este tema. Pero así por nombrar, aquí en Colombia está LinkedIn, está Teletrabajo, creo. ¿Cómo se llama? Computrabajo. Sí. Está ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Trabajo sí hay? Trabajo sí hay. Trabajo sí hay, sí. Pero digamos que, o sea, dentro de las plataformas, a mí la que más me gusta es LinkedIn. Pero lo que más me gusta de LinkedIn es que uno puede ver quién está detrás. O sea, hay una foto, en teoría. Sí. Y hay como que esta persona que ha publicado en LinkedIn o que ha hecho en LinkedIn. Poca gente publica. Sí, que eso es tal vez es un error. Yo digo que cuando uno encuentra un líder de opinión respecto a la industria, uno dice, esta persona es activa, ¿no? O sea, confía más en la persona, claro. Sí. Pero cuando uno saca una postulación, a mí me parece increíble que llegan hasta hojas de vida sin foto. O sea,
no sé, tal vez me recuerda un poquito Betty la Fea, pero, pero yo digo, ¿por qué no le ponen foto? O sea, no sé, y uno ve esas hojas de vida que también están ahora elaboradas con IA, que algunas son muy bonitas, otras simplemente uno dice, o sea, uno sabe como el esquema ya de esa hoja de vida. Pero tú, ¿qué aconsejas respecto a LinkedIn? O sea, si es el lugar donde las personas van, miran si son líderes de opinión, si ponen portafolio, qué han hecho, ¿qué impacto tiene eso a la hora de seleccionar a las personas? Bueno, más que tú eres autoridad en el tema porque tienes más de 50,000 seguidores en LinkedIn. Que no es fácil. Que no es fácil. Y manejas un tema de storytelling muy chévere. Entonces, cuéntanos. Sí, pensando en las personas que están en LinkedIn, sí definitivamente impacta mucho a los reclutadores la presencia que tenga en LinkedIn las personas. Igual depende mucho para qué cargo. Quizás a veces nos tocan roles muy específicos de tecnología donde la mayoría de nuestros candidatos no tienen una sola foto en LinkedIn, solo publicaron el nombre de la empresa y su rol y no ha puesto nada. Y el rol de hace 10 años. Igual les pagan $10,000 al mes. Sí, o sea, porque tienen un elemento técnico tan deseado que el mercado lo paga. Sí, pero luego hay roles donde tienes más competencia o donde el nombre de tu cargo lo tienen muchas personas. Solamente pueden hacer el ejercicio de poner en LinkedIn el nombre de un rol y así pueden comparar qué tanta competencia real tienen, porque les sale el número de personas en Colombia que tienen ese rol. Si ustedes se llaman Community Manager, está duro. O sea, tienes que destacar, tienes que ser más excepcional que los otros. Entonces yo tengo que poner más esfuerzo en mi presencia, mi portafolio. Si ustedes se llaman Senior Staff Engineer 2, ¿sí? Hay 4 personas en Bogotá que hagan eso, ¿sí? Entonces es muy diferente porque requieres muy poco para destacar. Entonces, si tú estás en una industria en donde tienes competencia, ¿sí? Yo sí diría que vale mucho la pena tomarte el tiempo de tener una buena foto, de tener una descripción clara de qué es lo que buscas, de explicar tus roles no solo en responsabilidades, sino también en resultados, ¿sí? Y que se entienda rápidamente qué hiciste, ¿sí? Porque incluso tuvimos un rol de Community Manager este año. Cuando buscábamos Community Managers nos llegaban hojas de vida en donde solo dice Community Manager, marca Pepito Joyerías. Solo decía eso. Y trabajó por 4 meses. Realmente no es una hoja de vida que a nuestro cliente le vaya a gustar. Pero luego había otra hoja de vida que decía la persona, el título que decía Community Manager grande, su perfil de LinkedIn con el link ahí mismo, una descripción diciendo soy Community Manager con más de 5 años de experiencia, manejo Hootsuite, manejo Hotspot, todas estas herramientas, he logrado estos resultados y trabajar con estas marcas. Y luego ibas a su experiencia, ¿sí? Y decía Community Manager, 1 año y medio para esta empresa que es reconocida. Antes, Community Manager, 1 año y medio en esta empresa que es reconocida. Y antes, Community Manager. Eso para un reclutador es una decisión fácil, porque sabes que es un candidato que le va a gustar a tu cliente. Sí, porque es lo que se ha imaginado él está puesto en una hoja de vida. Yo aprovecho aquí para recordarle a la audiencia que en nuestra página web encuentran una herramienta de evaluación del perfil de LinkedIn gratuita. Para que la puedan visitar. Voy a meterme. Pero en tu página web. De Tecnomarketing. Ok, ¿y cuál? ¿Toca dejar la dirección? Sí, toca dejar la dirección. Ok. Bien, voy a meterme. Bueno, y eso me parece importantísimo porque digamos que, por ejemplo, en personas creativas, a mí me han llegado propuestas de gente que me muestra una web de una vez, gente que me muestra un portafolio en Behance espectacular, y eso a veces habla muchísimo más. Y uno dice, impresionante. Es más, una vez alguien me dijo, mira, yo soy influencer en temas de diseño gráfico. Yo dije, wow, o sea, chévere. Claro. O sea, esto suma puntos un montón. Y evidentemente los perfiles valen muchísimo más porque ella misma se valorizó. O sea, ella misma trabajó en su marca personal y me decía, es que tú no estás contratando a una diseñadora gráfica, tú estás contratando a alguien que es influencer y pues que pueda generar valor. Y bueno, en eso hay mucho de qué hablar. Ahora la gente dirá, no, pero eso es chévere para los creativos. Pero igual, o sea, yo conozco ingenieros de sistemas que se la pasan opinando
sobre tecnología. Claro. Y eso llama mucho la atención. Sí. Y pasa lo inverso, las grandes empresas los contactan Claro. diciéndole, oye, me gusta tu perfil, ¿estás dispuesto? ¿Estás disponible? Claro. Conozco a alguien muy específicamente, pero no lo puedo nombrar acá, pero le llegan muy buenos perfiles Claro. de grandes empresas. Sí. Pues por lo que hacen LinkedIn. Yo creo Sí, que es que yo creo que estamos cambiando la era de la empleabilidad. De la forma de hacer dinero era o ser empleado o ser emprendedor y ya. Y estamos pasando una era donde la gente tiene consultoría, es socio, es asesor, es empleado, es emprendedor de algo y está bien. O sea, porque al final, si tú tienes un conocimiento que genera valor en una estructura empresarial, tú puedes encontrar formas de trabajar con las personas. Entonces sí creo que vale mucho la pena. La gente, porque he visto los comentarios de a veces las cosas que digo y es como, no, pero ¿cómo así? O sea, ahora hasta para conseguir trabajo toca volverse influencer. Sí. O sea, Sí. necesitas tener algún tipo de opinión o presencia porque si no la gente no va a confiar en ti. Es como si tú mañana quieres comprar cualquier marca, confías en la marca que está abandonada, no tiene reseñas, tiene mal la página web, ya se le venció el dominio, o Sí. la empresa que tiene presencia y cada vez la barra es más alta. Sí, o sea, lamentablemente es el mundo en el que vivimos. Juan, tú hiciste una apuesta y te funcionó muy bien y quisiera que nos cuentes un poco de eso y es que tú te muestras vulnerable en tu perfil de LinkedIn. Tú cuentas, yo la embarré acá y aprendí esto. Sí, Cuéntanos un interesante, poquito de yo también vi eso. cómo encontrar ese equilibrio porque claramente uno siempre que está publicando cosas en general en todas las redes sociales, en cualquier canal, uno quiere contar lo bueno, lo que hizo, lo que logró. Uno rara vez se arriesga a contar esas cosas de La que embarré. aquí. Sí. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Quién debería hacer lo que no debería hacer? Porque pues tampoco Claro. vale la pena. Cuéntanos un poquito esa estrategia. Claro, la estrategia en LinkedIn, yo comencé en LinkedIn básicamente haciendo, siempre me ha gustado escribir, ¿sí? Entonces, en la universidad era parte de un grupo de literatura, discutíamos libros, yo comencé a escribir cuentos, publiqué algunos cuentos, siempre me ha llamado la atención el tema de las historias. Cuando yo trabajaba en mi primer empleo como reclutador, a mí se me ocurrió pues publicar las historias de los reclutadores, porque todos los días te llegan personas Ok. con vidas diferentes. Y eso comenzó a generar algún like o demás. Y yo decía, ay, chévere. Después me comenzaron a llegar oportunidades laborales por ese tema. Entonces comencé a crecer laboralmente, me comencé a sentir más cómodo compartiendo. También es verdad que había empresas que no les gustaba demasiado que cuente tanto. Y llegó un punto en que dije, pues para contar ya como yo quiero las cosas, pues voy a comenzar a emprender o al menos a ser independiente. Eso terminó en la empresa que tengo hoy. Pero dentro de ese camino sí me di cuenta que la gente definitivamente conecta mucho con el lado humano de uno. Entonces, dentro de eso incluye los errores. O sea, las cosas que no debía hacer, me equivoqué, creo que son muy valiosas dentro del proceso de LinkedIn. Pero también creo que hay que entender que hay un balance porque hay un formato que pega en LinkedIn más que otros. Si no es solamente escribir, porque a mí me gusta mucho escribir y como tratar de hacer la historia interesante o demás. Y cada vez que yo trataba de ser más personal, o sea, en el sentido de tratar de encontrar mi voz, así sea como un poco literariamente, no pegaba, o sea, a nadie le interesaba. Pero cuando yo escribía en ese formato de LinkedIn, ayer tomé un café y este café estaba caliente y me enseñó que a pesar de las dificultades yo puedo ser un buen líder. Suena cringe, ¿sí? Pero pega tanto en LinkedIn. O sea, a veces hay que entender también el balance de, ok, yo tengo esto que comunicar, pero este es el formato en que tengo que empaquetarlo para que se consuma. ¿Cuál es ese formato? Tiene que ver con título, ¿sí? Algún elemento que capte la atención de la gente. Debes tener alguna imagen, porque hace 4 años donde mi contenido estaba más pegado, era sin imágenes, no funcionaba tanto. Ahorita me he dado cuenta que las imágenes están pegando bien. Puede ser una foto tuya, puede ser una conferencia, puede ser algo en la oficina, pero trata de poner una foto. Y luego vas a escribir la historia con párrafos cortos. No se te ocurra hacer 4 líneas de párrafos, sino línea, 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 línea. Evita emoticones, evita dashes, porque pues eso nos dice que lo hizo ChatGPT. Y simplemente tratar de todo llevarlo hacia el mundo laboral. El último post que vi viral era de un señor
que decía que le dio el día libre a la señora del aseo y que eso le enseñó la importancia de, no me acuerdo, de liderar. Creo que era la importancia de liderar. ¿Por qué funcionó? Porque la gente se molestó mucho. y eso genera comentarios y eso genera interacción. Yo no les estoy diciendo... Estás jugando con el algoritmo. Sí. Estás jugando con el algoritmo. Sí. Esa historia que les conté de la persona que fue injustamente calificada por una prueba psicométrica conecta con las personas que han sido injustamente calificadas por una prueba psicométrica. ¿Sí? Pero molesta a los reclutadores que usan muchas pruebas psicométricas. Entonces, los que se defienden y los que se incomodan son los que hacen que el post crezca. Entonces, así es donde lo encuentras. Igual, sigo trabajando todos los días en seguir mejorando ese elemento, ¿no? Juan, quiero retomar algo que dijiste al inicio que me llamó mucho la atención, incluso tomé aquí notas, y tú dices, yo ya tengo el criterio, el sentido tan desarrollado para conocer a una persona y saber si esa persona va a ganar mucho dinero o no. Uh-huh. Entonces, son dos preguntas en una. Una es, ¿cómo haces para determinar eso? Y lo otro es, ¿tú das asesorías profesionales basado en ese criterio? O sea, una persona puede buscarte y decir, oye Juan, yo quiero que tú me asesores porque es que yo llevo ganando 100 pesos y me quiero ganar ahora 200. Sobre las personas que crecen en su carrera, creo que siempre los va a marcar la ambición, la recursividad, la forma de relacionarse y la forma de generar autoridad. Para mí es eso, ¿sí? Okay. Entonces, tienes una persona que está en una carrera que tiene una línea de crecimiento, ¿sí? Que sabe manejar las relaciones con los demás. Hay un juego político, hay un juego de networking, sí, eso es real, ¿sí? Hay personas que saben cómo llamar la atención de personas que tienen mayor poder de decisión, ¿sí? Suena rosca o como le quieran decir, pero es real, pasa en las compañías. Hoy lo veo con las empresas de Estados Unidos. Mis clientes de Estados Unidos vienen, contratan, por ejemplo, necesito un asistente ejecutivo, necesito un vendedor. Curiosamente, 5 años después, la asistente ejecutiva casi siempre crece más que el vendedor, porque es más cercana al CEO. Okay. Tiene más visibilidad sobre su trabajo. ¿Sí? El vendedor puede ganar $3,000 y la asistente ejecutiva puede ganar 1,000. Pero si la asistente ejecutiva es buena, gana la confianza del tomador de decisión de toda la empresa, crece muy rápido. Se vuelve chief of staff, se vuelve gerente de operaciones, se vuelve socia de la siguiente empresa que hacen. Y lo veo, ¿sí? Entonces esas personas que saben utilizar esa visibilidad para generar autoridad y saben mantener las relaciones, la verdad es que crecen muy, muy rápido. Sobre tu pregunta de si doy asesorías y no, la verdad por ahora no. Lo hice por mucho tiempo. Mi anterior empresa antes de Celigo se llamaba Aleya App. Era un portal de empleo para ayudar a la gente a conseguir empleo. Tuvimos 1,500 clientes, más de 10,000 usuarios en la plataforma. Fue hermoso hasta que dejó de serlo. Entonces, por ahora estoy alejado de las asesorías y me concentro en ayudar a las empresas a conseguir talento. Pero siempre estoy abierto a conversar con personas del mundo profesional. Por esto vivo. Entonces, escríbanme todos los que quieran en redes sociales, que realmente me interesa mantener esa cercanía. ¿Y cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Juan Diego HNDZ, en YouTube como Juan Diego Hernández o en LinkedIn como Juan Diego Hernández Chávez. ¿Y no recuerdas el nombre de tu empresa? Celigotech. Ok, que básicamente es reclutamiento. Sí, somos una agencia de reclutamiento, le ayudamos a las empresas de Estados Unidos a encontrar talento remoto. Y como te decía, soy socio de una empresa que se llama AI Artisans, en donde tenemos un pool muy grande de talento en inteligencia artificial y allí montamos pues proyectos, contrataciones directas, lo que la gente necesite alrededor de AI, ¿no? Juan, ¿y cómo se aplica la tecnología en algo tan humano? ¿Cómo lo aplicamos para no deshumanizar el proceso pero que nos ayude a ser más eficientes? Ya hoy hay muchas herramientas que usamos nosotros mismos en el proceso. Entonces tenemos en sourcing, usamos una herramienta que se llama Juicebox, que es básicamente para filtrar y generar las secuencias de contacto con los candidatos con inteligencia artificial. Entonces ya los reclutadores no tienen que manualmente recordarlo, porque muchos candidatos difíciles de encontrar en el mercado responden al 6º intento de contactar. Entonces si tú, por ejemplo, Oscar, buscas a alguien de tu equipo y tú manualmente voy a escribirle mi mensaje hay un reclutador que programó
6 mensajes continuos cada 2 días a 180 personas que cumplen con el perfil para obtener una respuesta. Entonces ahí ya te ayudó muchísimo. Pero se parece mucho a la labor de prospección en ventas. Muchísimo, Sí. muchísimo. Para mí un buen reclutador es un buen vendedor. Tú tienes que vender la oportunidad, tienes que convencer a alguien, tienes que traerlo y luego tienes que vender al candidato con tu cliente. Yo era vendedor antes de ser reclutador, entonces sí. Ok. Sí, esa parte me gusta mucho. Y ya que reclutas gente para Estados Unidos, Ujú. una recomendación a las personas es que en LinkedIn comenten en inglés, en español, o eso no tiene importancia. No creo que sea tan necesario. LinkedIn te permite tener el perfil en 2 idiomas. Entonces sí recomiendo eso si eres bilingüe. ¿Sí? Y poner específicamente en tu perfil que eres bilingüe de manera textual y luego ponerlo como habilidad. Uno puede poner por habilidad de inglés porque muchos Ujú. reclutadores, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, filtran por inglés a la hora de encontrar las personas. ¿Sí? Muy buen Entonces sí hay que hacerlo porque hoy la mayoría de reclutadores está todo el tiempo en LinkedIn. Usamos otras cosas, pero LinkedIn es infaltable dentro del proceso de búsqueda. Entonces sí toca estar ahí y dejar muy claro que uno tiene un nivel de inglés. Es chistoso porque los gringos nunca entienden qué es el nivel B1, B2, C1, C2. Entonces ¿Habla o no eso habla? sí, exacto. Sí. Hablo inglés a un nivel nativo. Si lo haces, ponlo. Y eso lo Sí. entienden más que un B1, B2, C1, C2. Todo el tiempo me dicen, ¿qué es B1? ¿Qué es C1? No entiendo. Sí, igual le pasaría a uno en español, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Habla o no habla español? Ujú, Sí. exacto. Y eso es lo que buscan ellos. Por eso en las entrevistas les va tan bien a los candidatos. Nosotros a veces vemos las grabaciones de los candidatos que son contratados, los que no, o nos metemos para entender qué está haciendo, o sea, cómo califica el cliente a la gente para saber quién quiere Pero la realmente. grabación de qué, de la entrevista. De la o sea, entrevista, siempre- de la ok. entrevista al cliente. Tenemos clientes que nos permiten grabar sus entrevistas. Eso nos da mucha información. Claro. ¿Sí? Ujú. Entonces, los candidatos que casi siempre les va bien son los que llegan a la entrevista no solo hablando en inglés, sino hablando en inglés con confianza. No, imagínense que a ustedes les tocara contratar a personas que no hablan español de manera nativa. Y hay un candidato que se limita a decirles, hola, ¿cómo estás? Tengo 9 años de experiencia, sí, no, sí lo logré, no lo logré. Ese es el nivel que la mayoría de personas cuando entra un trabajo, con una entrevista de trabajo en inglés, dice. Ujú. Pero luego hay un candidato que llega sonriendo, les cuenta un chiste, les habla de la empresa, les dije, te investigué, Espontáneo. te vi espontáneo. Sí. Sí, esas personas no solo saben hablar inglés, saben conectar en inglés, que es todavía más difícil. Y eso puede hacer la diferencia de un salario de $1,500 a $4,000, porque te ven senior. Sí, te dicen, esta persona yo le puedo dar instrucciones y me va a entender. Eso es lo que piensan ellos. Y ahí es donde ganas más salario. Pues, buenísimo. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, Juan Diego, llegamos al final de este podcast. Ya saben, para que sigan a Juan Diego, para que... O sea, yo creo que acá este podcast es tanto para el empresario, agencias, pero también Sí. como para las personas que quieren buscar una oportunidad. Muy chévere, muy contento. Y bueno, no sé si quieres finalizar con una conclusión. ¿Algo? No, pues altamente recomendado que sigan a Juan. Tiene unos contenidos muy, muy interesantes. Y yo quería de pronto hacer como una conclusión. Ujú. Y es que todo el episodio ha girado en torno de cómo hago para definir un perfil, cómo hago para hacer la entrevista, cómo hago para contratar, cómo hago para ofrecerme yo para diferentes cargos. Y el común denominador es estructura. O sea, si yo voy a armar un cargo, necesito estructurarlo bien para qué quiero obtener de ese cargo y sacar esos datos. Si voy a hacer una entrevista, no es venir a hablar a ver qué nos sale en la conversación, sino estructurar qué quiero aprender yo de esa entrevista y a partir de ahí tomar decisiones. Eso es lo que me gustaría concluir. Entonces, pues nada, Juan, muchas gracias. No sé si quieres dar un mensaje adicional a nuestra audiencia. No, invitarlos a que nos puedan seguir, puedan enterarse de lo que hacemos, puedan mirar nuestras vacantes y postularse mucho, que necesitamos mucha gente. Entonces, súper, de verdad agradecido con la invitación. Me encantó el espacio, este es un tema que me apasiona mucho, entonces cualquier oportunidad de hablar del tema me encanta. De verdad, gracias Oscar, gracias Camilo y bueno, hasta la próxima ocasión. Bueno, muy chévere. Gracias. Bueno. Chao, chao. Saludos.